Dios les bendiga, hermanos y amigos que están escuchando este video y que les llega este pequeño video. Vamos a continuar con la serie que iniciamos el día de ayer, lunes. Hoy es martes 22, 9:15 de la mañana. Que la paz de Dios esté con ustedes. Iniciamos un estudio en serie a través de esta plataforma para aprovechar lo que Dios nos ofrece. Y vamos a estar haciendo videos cortos de 10, 12, 13, 14 minutos. Iniciamos la serie que titulamos El que habita al abrigo del Altísimo, tomado esta frase de la propia palabra de Dios. Y ayer dábamos una pequeña introducción del Salmo. Decíamos que el Salmo 90 nos habla de la vida pasajera. Por tanto, esta frase, el que habita al abrigo del Altísimo, se convierte en una invitación. Pero esa invitación te la voy a extender más al término del estudio. Te voy a leer lo que dice el Salmo 91, versículo 1 al 6. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Estas que hemos leído, del versículo 2 al versículo 6, y la segunda frase del versículo 1, son las grandes bendiciones que gozan aquellos que habitan bajo el abrigo del Altísimo. El asunto que vamos a tratar hoy es saber quién es el que habita bajo el abrigo del Altísimo. Es decir, quién es el que vive bajo el amparo, bajo esa protección de Dios que es el Altísimo. Y la respuesta nos la da el apóstol Pedro, nos la da el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9 y versículo 10, que dice así: el que habita al abrigo del Altísimo es el que forma parte del pueblo de Dios. Fíjate bien, el que habita al abrigo del Altísimo es el que forma parte del pueblo de Dios. Dice la palabra en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, versículo 10. Porque vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Nosotros, ustedes, que en otro tiempo no eras pueblo y que no habías alcanzado misericordia, si no tenías misericordia de Dios, hoy eres pueblo y hoy has alcanzado misericordia. Estos son los que habitan bajo el abrigo del Altísimo, los que forman parte de su pueblo. Y los que forman parte de su pueblo, estamos hablando del pueblo de Dios, que es el pueblo espiritual, el Israel espiritual. No estamos hablando del Israel nación, del Israel racial, sino del pueblo nuevo, del pueblo espiritual, del pueblo al que todo mundo tiene acceso si lo haces y si cumples con los requerimientos y con los requisitos que Dios te pide para ser parte de su pueblo. No importa dónde vivas, no importa tu nación, no importa tu idioma, no importa tu color de piel, no importa tu cultura. Tú puedes ser parte del pueblo de Dios, y cuando eres parte del pueblo de Dios, entonces habitas bajo el abrigo del Altísimo. Si tú vives en una nación, tú vives bajo la protección de tus leyes. Si tú vives y tú habitas en el pueblo de Dios, entonces habitas bajo la protección, los derechos que tiene como un ciudadano del pueblo de Dios. Todos los derechos que adquieres, como también adquieres responsabilidades. Pero ya no necesitas ser Israel nación, ya no necesitas vivir en Israel. Todos podemos ser parte. Dice la Biblia en Gálatas. Te voy a leer lo que dice Gálatas capítulo 3. Espero que tengas oportunidad de leer lo que dice la Biblia. Fíjate bien lo que dice la Biblia. Porque todos los que habéis, Gálatas capítulo 3, versículo 27 al versículo 29. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, el pueblo de Dios lo une ciertas características. Uno de ellos es la sangre
Uno de ellos es el Espíritu Santo y otro de ellos, los que nos une, aunque vivamos unos retirados de otro, nos une un mismo Espíritu. Un mismo bautismo. Debe ser bautismo en el nombre de Jesús para que pueda ser parte del pueblo de Dios, el pueblo espiritual, del Israel de Dios, del pueblo actual. Y cuando es parte del pueblo actual, habitas bajo la protección de Dios, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ya no hay judío, fíjate bien lo que dice la Biblia, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ya no tienes que ser del Israel nación para que tengas el linaje o la descendencia de Abraham. Ahora tienes que bautizarte para que puedas tener este linaje. Por eso, y el linaje es el parentesco que nos une. Y eso es lo que nos decía el apóstol Pedro cuando leímos su primera carta en el capítulo 2, versículo 9. Porque sois linaje escogido. Nosotros pertenecemos a este linaje, aunque vivas en Brasil, aunque vivas en China, aunque vivas en México como nosotros, aunque donde vivas, si te bautizas bajo el sentido bíblico, perteneces al pueblo de Dios, y cuando perteneces al pueblo de Dios, entonces habitas bajo la protección de Dios, bajo la protección del Altísimo. Porque obviamente Dios es dueño y soberano de todo. Dios es dueño y soberano de la tierra y del cielo, pero donde Él rige, donde está su protección, donde está su cuidado, está donde está su pueblo. Mira, te voy a leer una cita que está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 16. Escucha bien esta cita y quiero que la medites, porque muchos dicen, Dios está en todas partes, sí, pero, y Dios te puede dar, cuando tú perteneces al pueblo de Dios, Dios te puede dar protección donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, pero tienes que ser parte de ese pueblo, del pueblo de Dios, para que habites bajo su protección. Aunque Dios está en todas partes, sus ojos o su protección está solamente con su pueblo, porque dice la Biblia, segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder, fíjate bien, para mostrar su poder a favor, solamente a favor de los que tienen corazón perfecto, para con Él. Es decir, tú no puedes decir, yo he recibido bendición de Dios cuando no eres parte del pueblo de Dios. No puedes decir, yo habito bajo el abrigo altísimo cuando no eres parte del pueblo de Dios. Porque Dios hace salir el sol para justos e injustos. Lo mismo te puede ir bien que te puede ir mal. Pero directamente que sientas tú la protección, tienes que ser parte del pueblo de Dios. Para que tengas derechos, para que tengas todo lo que te puede ofrecer ser parte del pueblo de Dios. Todo lo que te puede tener la ciudadanía como parte del pueblo de Dios. Te pongo un ejemplo. Tú has oído hablar de Estados Unidos. Tú sabes que Estados Unidos es una ciudad muy próspera económicamente, y sí lo es. Muchos tienen el sueño de vivir en Estados Unidos, o muchos lo han tenido, o muchos lo hemos tenido tal vez. Estados Unidos es una ciudad donde se practica más la justicia, porque hay mucho menos corrupción que en otros lados, hay más seguridad. Pero para que vivas o para que habites bajo ese cuidado y bajo esa protección y con todos esos beneficios que te ofrece esa nación, tienes que vivir ahí. Y para que vivas ahí tienes que cumplir ciertos requerimientos, que es una larga lista interminable. Y tal vez nunca logres habitar ahí, porque ahí van a decir quién sí y quién no. Para que habites, para que formes parte del pueblo de Dios, todos lo podemos ser mientras lo hagas de acuerdo a los mandamientos que Dios te está estableciendo. Y los mandamientos, los requisitos que Dios te establece, no son gravosos, lo dice en la primera carta del apóstol Juan. No son complicados. Cuando te dice no son gravosos, significa que no son pesados, no es una carga para ti. Al contrario, amigo, hermano, hermana, los mandamientos de Dios son todo lo contrario, son livianos porque te aligeran, porque vives una vida más fácil, porque vives una vida con más facilidad, con más paz, con más seguridad. Contrario a lo que te pide, por decir, Estados Unidos, para que puedas ser parte de su pueblo, para que puedas ser parte de su nación.
Simplemente para que pidas una visa de trabajo o una visa de visita, es una lista de requisitos muy grandes que tienes que cumplir. Y tal vez nunca vas a formar a ser parte de ahí. Simplemente para la visa en ocasiones te la niegan. Y muchos me han platicado que se han sentido humillados cuando les han negado eso. Ahora, tú puedes vivir de otra manera, entrar al pueblo de Estados Unidos, a la nación de Estados Unidos, de otra manera, pero en forma ilegal. Así como tal vez tú piensas que en este momento habitas bajo el abrigo del Altísimo porque eres parte del pueblo de Dios, pero si no lo has hecho de manera bíblica, lo has hecho de manera ilegal, de manera incorrecta. Las personas que viven en Estados Unidos de manera ilegal no tienen derechos. Viven ahí, habitan ahí, se benefician de esa nación, pero no tienen derechos. Se enferman y primero no pueden ir a un hospital porque tienen miedo que los deporten. O cuando van a un hospital, cuando es una urgencia, les niegan en ocasiones la atención porque no tienen la ciudadanía. Por eso tú no puedes decir, si no formas parte del pueblo de Dios, no puedes decir que tú tienes los derechos que ofrece ser parte del pueblo de Dios. En una síntesis, no puedes decir que tú habitas bajo el abrigo del Altísimo. Por decir, en Estados Unidos, tú puedes vivir toda tu vida, puedes morir ahí, pero si nunca lo hiciste de manera correcta, de manera legal, lo hiciste siempre de manera ilegal. Aparte, corres el riesgo de que algún día te expulsen, te deporten. Eso es lo que corres. También acá, si tú formas parte del pueblo de Dios de una manera incorrecta y tú piensas que habitas bajo la protección del Altísimo, corres el riesgo, y no corres el riesgo, tienes la seguridad, fíjate lo que te digo, hay la seguridad de que vas a ser expulsado un día. Una de las grandes bendiciones que tenemos o que tendremos como una promesa eterna, como una promesa divina, es que los que formen parte del pueblo de Dios van a gozar algún día de una gran cena de gala, donde si fuiste bautizado, el Señor Jesucristo te ha dado vestiduras blancas, porque para poder entrar a esa cena de gala necesitas ir vestido de acuerdo a la ocasión. Y esa vestidura no la puedes tener tú, no la puedes comprar, solamente Jesús te la puede dar. Así como tú puedes vivir en Estados Unidos de manera ilegal, si pagas mucho dinero te puedes meter, pero estás de manera ilegal. En el pueblo de Dios no puedes pagar tú la ciudadanía. La ciudadanía te la da Jesús cuando tú te bautizas y cuando haces ciertas cosas que luego más veremos. Pero cuando, en este caso estamos hablando del bautismo, eres investido, se te cubren con vestiduras blancas. Y si estás tú en ese lugar de la gran cena y no llevas esa vestidura, te va a decir, el Señor te va a decir de esta manera, lo que dice Mateo capítulo 22, es el riesgo que cometes, es el riesgo que tienes en este momento, si no estás tú seguro que realmente formas parte del pueblo de Dios. Y si no estás tú seguro que formas parte del pueblo de Dios, entonces no habitas bajo el abrigo del Altísimo, no habitas bajo su protección, no le puedes pedir ayuda, no le puedes pedir amparo. Como en Estados Unidos, un ilegal cuando es asaltado no tiene el derecho o tiene menos derechos de ir a exigir justicia, porque no pertenece a ese pueblo. En primer lugar. Pero el asunto aquí es de que como puedes ser expulsado allá, también puedes ser expulsado aquí del pueblo de Dios. La cena de las bodas dice en Mateo capítulo 22 versículo 11, y entró el rey para ver a los convidados y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Todo por qué? Porque esta persona pensó toda su vida que formó parte del pueblo de Dios y que tenía derecho a estar ahí. Pero él solamente lo pensó, solamente lo creyó, o eso se lo hicieron saber. Quien les explicó la Biblia. Quien le explicó la Biblia le hizo pensar, le hizo creer que ella era parte del pueblo de Dios. Cuando no hizo de acuerdo a los lineamientos bíblicos. Y si no formas parte del pueblo de Dios, corres este riesgo. Y aquí ya no hay vuelta atrás. Aquí ya no hay, digas, bueno, pues déjame visto y ahora sí vengo. No, ya no hay una oportunidad en que puedas tener esas vestiduras blancas. Imagínate la cena de bodas, todos con vestiduras blancas y que llegues vestido de negro. Identificable vas a ser en forma inmediata. O que llegues vestido de rojo, identificable eres. Así como cuando vas a Estados Unidos, que no perteneces allí, que eres de México, de Centroamérica, de China,
Nada más ponte a pensar un chino en Estados Unidos, este es chino, por los ojos. Uno es identificable cuando está uno en otra nación que no es de esa nación, ya sea por tu color, ya sea por tu idioma, o por lo que comes, o por cómo te vistes. También. Así que si tú no formas parte del pueblo de Dios, no puedes decir que habitas bajo el abrigo altísimo y corras este riesgo. Yo te invito a que conozcas los lineamientos y los requerimientos necesarios para que formes parte del pueblo de Dios. Y uno de ellos es el bautismo que te da el linaje para que formas parte de ese pueblo. Pero los demás aspectos y los demás requisitos te los voy a empezar a decir a partir del día de mañana, si Dios lo permite. Por lo pronto, Dios te bendiga y que la paz de Dios esté contigo y que el amor de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, habite en tu corazón.